8:43, seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital Inactiva Televisión. Como le hemos informado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación del partido Primero la Gente y revocó la resolución de primera instancia que rechazó la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial liderada por Marisol Perestello. Así que sigue en carrera la candidata Marisol Perestello y que tiene como vicepresidentes a Raúl Molina Martínez y Manuel Antonio Alto de la Avellanal Carrera, no es lo que dice así acá, no entiendo muy bien, pero estamos con Marcos Ceballos Bueno, presidente del Comité Electoral Nacional del Partido Primero la Gente. El Comité Ejecutivo Nacional del Comité. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, cuéntenos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contentos de que el Pleno del Jurado lo que ha hecho es simple y llanamente cumplir la ley, ¿no? Hacer que prevalezca la ley y hacer que la democracia y el Estado de Derecho se pongan por delante. Y le han enmendado la plana al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que de manera nosotros considerábamos contraria a derecho, había declarado improcedente la inscripción de la plancha presidencial que encabeza Marisol Perestello. El Pleno del Jurado ha revocado eso y la candidatura de Primero la Gente con Marisol a la cabeza va. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque todavía hay un periodo de tachas. ¿Todas las listas lograron ser aceptadas? Estamos todavía a la espera de que nos notifiquen el texto expreso de la notificación para ver cómo es que se ha resuelto en el caso de las listas al Senado, de las listas a diputados, de la lista al Parlamento Andino. O sea, cómo se ha resuelto respecto a cuál va a ser el trámite que se les va a dar. Porque lo que sucede es que todo nuestro expediente fue derivado por el jurado a este Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Y el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 solo se pronunció respecto de la plancha. Y dijo, no me puedo pronunciar sobre todos los... porque no es mi competencia. Ok. Entonces, y se pronunció erradamente declarando improcedente la plancha. Entonces, esto se vive en apelación al Pleno del Jurado Nacional. Y el Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado la razón. Ha declarado fundada la apelación que hicimos. Y tiene que establecer en esta resolución cómo es que se va a tramitar todo el tema de las planchas para Senado, diputados, Parlamento Andino, ¿no? Ahora, en el caso de la fórmula presidencial que ya aceptó el jurado la apelación, ya no hay más nada que evaluar. Sigue en carrera. No, claro, sigue en carrera. Ellos reconocen que había errores técnicos, entonces. No hemos visto el texto de la resolución todavía porque aún no ha sido notificada. Todavía la resolución no ha sido colgada en el portal oficial del jurado tampoco. Lo único que ha sido colgado es el resultado, ¿no? En donde dice que se ha señalado fundada nuestra apelación. Entendemos que lo lógico es que si el propio jurado ha resuelto en ese sentido, es porque ha encontrado pues que habían fallas inexcusables y que no tenía ningún amparo lo que había resuelto el inferior jerárquico. Ahora, ¿no? Paralelamente, uno de sus integrantes, que también es candidato, ha presentado ya una denuncia ante la Contraloría por justamente estos temas. Eso prosigue. Eso sigue su curso. Esa es una iniciativa que tomó justamente uno de nuestros candidatos, Renzo Díaz. Y bueno, corresponderá que la Contraloría vea el curso que esa denuncia ha tomado. Lo que a nosotros nos toca ahora es, evidentemente toda esta situación lo que ha hecho es pues no se ha distraído del elemento central, que era hacer campaña, plantearle al país cuáles son las propuestas que como Primero la Gente estamos colocando sobre la mesa. Yo soy candidato al Senado, por ejemplo, yo encabezo la lista con el número 1, yo encabezo la lista al Senado Nacional con el número 1, pero bueno, hemos tenido que abocarnos a la defensa del partido, hemos logrado un éxito. Además, y ahora lo que viene es la campaña. Así, lo que ustedes querían era una igualdad de oportunidad, que se les permita el derecho, que se les respete su derecho a participar, ¿no? Exactamente. Ya depende del ciudadano si creen en sus propuestas, si elige a cada uno. Lo importante es que se les escuche a cada uno y que tengan la oportunidad de participar. Esa es la democracia. Abogados en derecho electoral señalaban que de verdad, o sea, creían que sí el jurado les debía dar la razón porque había aquí un fallo. Bueno, ustedes lo habían probado de que había un fallo en el sistema, en la firma digital.
Sí, o sea, y esto creo yo que va a significar que se reevalúe todo el tema de la plataforma del propio jurado. Creo que esto puede servir para que el pleno del jurado, con la presidencia del señor Burneo, evalúe, porque lo que tenemos luego son las elecciones regionales y municipales. Y podrían presentarse los mismos problemas, ¿no? Y si en estas elecciones hemos tenido alrededor de 10.000 candidaturas, para las regionales y municipales eso se puede triplicar o cuadruplicar en cantidad de candidaturas, ¿no? Porque hay candidaturas a las regiones, consejeros regionales, alcaldes, regidores, y esto corresponde a 1.800, casi 1.900 distritos, a 190 provincias, a 27 regiones, 26 regiones, ¿no? Para ser preciso. Entonces, sí, yo creo que una cosa como esta, intentando verle el lado positivo a las cosas, debería servir para pensar en cómo reformulamos el sistema electoral de cara a que sea todo lo accesible que tiene que ser, para que al final de cuentas lo que termine discutiendo no sea si es que se cayó o no se cayó un sistema, sino al final propuestas. Claro. Ahora, hablando ya de la campaña, porque como ustedes dicen, se han distraído en el tema, concentrados de que puedan seguir en carrera, ¿cuáles son las principales propuestas de Primero la Gente? A ver, nosotros como partido tenemos, el nombre completo del partido es Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Creo que ahí están englobadas e identificadas cuáles son las propuestas que entendemos. No podemos asumir el desarrollo del país si es que no lo hacemos en comunidad. Si algo nos enseñó la pandemia es que esta apuesta del individualismo puro y duro, que muchos quisieran colocar como el elemento para alcanzar el desarrollo, quedó en evidencia que no tenía ningún sentido si es que no actuábamos en comunidad. Tú podías tener mucha plata, mucho dinero, pero en realidad si no actuabas en comunidad, te morías, ¿no? La pandemia nos enseñó, por ejemplo, que había una necesidad indispensable de pensar en que la atención en los diversos pisos en temas de salud tiene que tener el mismo nivel de calidad, ¿no? O sea, no podemos seguir con un sistema de salud, por ejemplo, en el cual lo tienes completamente desestructurado, ¿no? Tienes salud por un lado, el MINSA por otro lado, los hospitales policiales y militares por otro lado. Ahora las municipalidades tienen centros de salud en distintos espacios, pero todo eso, por ejemplo, debería estar integrado en una sola cosa para el tema de compra de insumos y de medicamentos, ¿no? ¿A cuánto podría abaratar eso en términos de acceso a la salud por parte de los ciudadanos y ciudadanas, la gente de a pie, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de cara a enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos en un universo en el cual lo que más prima es el populismo penal. Hemos escuchado, mire, lo que pasa es que como la ciudadanía está cansada y pide mano dura, hemos escuchado candidatos, hay que salirnos de la Corte Interamericana, hay que aplicar la pena, ¿no?, de muerte. Ese es un despropósito. Ese populismo puro y duro, ¿no? Cuando en realidad, mira, el mayor criminal que ha tenido este país fue Ismael Guzmán. A ese sujeto lo capturó la policía sin disparar una bala. Prueba evidente de que lo que tenemos que potenciar es el trabajo de inteligencia policial. ¿Se está haciendo actualmente inteligencia policial? Muy poco, ¿no? O sea, y ahí tienes un grave problema, pues, hay que decirlo con todas sus letras, la mafia que está enquistada en el poder, ¿no? O sea, el señor Gerí es presidente producto de un acuerdo, un conciliábulo que se da a nivel del Congreso de la República. ¿Qué evidencia hay respecto de lo que hace el Congreso de la República? Propone un conjunto de leyes pro crimen que nosotros el día 1
el día 1 que lleguemos a Palacio de Gobierno y el 28 de julio que se tenga que dar el mensaje a la nación, nuestra candidata a la presidencia va a presentar los proyectos de ley para la derogatoria de todas las leyes pro crimen y vamos a hacer cuestión de confianza en ese momento sobre el tema. Eso es evidencia de voluntad política para enfrentar a la delincuencia. Cuestión de confianza, pero se dice que la presidencia no tiene ahora mucho poder, está debilitada. El que va a tener el poder es el Senado. Por eso es importante este tipo de gestos políticos, porque la ciudadanía quiere ver que no solamente tú enfrentas a la delincuencia en atención al hurto en la calle, ¿no? O sea, sino cuál es la evidencia que tienes de que los más altos sectores del poder tienen una voluntad manifiesta de querer luchar contra la delincuencia. Tú no puedes luchar contra la delincuencia solamente en función al sicariato, la extorsión, que la mejor forma de poder lograr un resultado efectivo ahí es haciendo trabajo policial. Tú puedes desactivar todas estas bandas de extorsionadores y de sicarios si haces... ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Que eso no te da titulares en la prensa, ¿no? Entonces, como se busca y se quiere tener el titular inmediato, tienes presidentes como el señor Gerí, que más se dedican a la peliculina, ¿no?, que a hacer un trabajo efectivo en potenciar los... procesos y los niveles de inteligencia policial que deberíamos Pero hacer. hemos escuchado al presidente Gerí, no, ya están dando resultados nuestras medidas, no la sé. Pregunta es ¿dónde, no? O sea, sé. Tú tienes... Pero hay gente que a lo mejor le cree porque tiene más de 50% de aprobación. Por eso, o sea, a ver, si emparentas la inacción que tiene el Ejecutivo con relación a la criminalidad organizada en sí, con la desactivación que hace el señor Tomás Gálvez en la Fiscalía respecto de equipos especiales, que uno puede tener 80 críticas y efectivamente el trabajo fiscal, el trabajo judicial... Que dicen que dilataron mucho los casos. Puedes tener... Que se cometieron errores judiciales. Puedes tener, por supuesto que se han cometido y hay que tener una lectura crítica sobre el trabajo, pero eso no te puede llevar a desactivarlo y a borrar de un porrazo todo lo avanzado, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que te evidencia cuando ves una cosa y la otra? Que tenemos una mafia que está quizá en el poder, pues, ¿no? Y que conversa entre sí, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas primero? Llegando al poder, llegando al gobierno, llegando al Senado, efectivamente, que va a ser un super Senado, necesitas hacer hechos políticos concretos, tangibles, plantear una cuestión de confianza sobre la derogatoria de las leyes pro crimen es un hecho político. Y que el próximo presidente o presidenta tenga una buena bancada, porque de nada va a servir que tenga todos los deseos, pero si no tiene una bancada minoritaria no va a pasar nada. Eso es indispensable. Se tiene que votar por el candidato y sus congresistas, y sus candidatos por el candidato a la presidencia y sus candidatos al Parlamento. Y por el uno, pues, al Senado Nacional, que yo espero tener el favor de la ciudadanía. Ahora, para poder acompañar justamente esos procesos, efectivamente. Ahora, usted me señala de que hay un pacto mafioso en el Congreso, y yo le pregunté al congresista Azurín, que va a la reelección, y él dice que nunca ha visto, no ha podido ver nada de ningún pacto mafioso, él no lo ha podido ver, de Somos Perú. Wow, creo que lo único que podemos encontrar ante una declaración de ese tipo es extrañeza, ¿no? O sea, el nivel de contubernio que ha habido, por ejemplo, ¿no?, para blindarse entre ellos, para blindar a la señora Boluarte. La señora Boluarte y el gobierno del señor Gerí es continuación del gobierno de la señora Boluarte. O sea, tiene más de 50 muertes encima. Y este Congreso es cómplice de ello, ¿no? O sea, este Congreso no ha permitido que continúen las investigaciones contra la señora Boluarte. O sea, ese es indigno. Ese solo hecho, lo único que genera es que tengan nulo valor lo que te pueda decir alguien que es parte de este pacto congresal que ha llevado al señor Gerí al gobierno. ¿Está a favor de esta campaña que se ha lanzado en las redes sociales por estos no? Por supuesto, es lo que corresponde. Lo que necesitamos es restituir en el país la dignidad.
y no podemos seguir maltratando a la gente, no se puede seguir maltratando a los ciudadanos. Ni un congresista que se lanza a la reelección tiene salvación, ninguno se salva. Cero. O sea, todos yo no estoy en contra. ¿Todos mire, se portaron mal o hay alguno que se salva? Mire, yo no estoy en contra yo no estoy en contra por un tema de principios con la reelección, pero lo que no es dable es que este Congreso, con estos congresistas, con el mandato que el pueblo les dio de que no había reelección, si el pueblo dijo no, por más que tú tengas una opinión contraria, que yo la podría tener, pero tú respetas lo que el pueblo ha dicho. El pueblo votó en un referéndum y le dijo no a la reelección. Entonces tú como congresista tienes la obligación de respetar lo que el pueblo dice, más allá de que puedas estar en contra de esa posición. Bien, muchísimas gracias a Marco Ceballos, Muchas de gracias. Primero la Gente, candidato con el número 1 al Senado. Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más, continúen con la programación de Radio Vital y Nativa Televisión. Muy buenos días, conmigo será hasta el lunes, buen fin de semana.